Se estima que entre un 10 y un 15% de la población sufre algún tipo de depresión, sobre todo durante el invierno. Y es que existe el llamado trastorno afectivo estacional, una patología que se da principalmente en las mujeres. Para conversar sobre sus síntomas, tratamientos y cómo se puede prevenir, está con nosotros en el estudio de Vida y Salud el doctor Jaime Solís, psiquiatra de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Lo primero, ya estamos entrando un poco en el invierno, una época donde hay menos luz, hay menos calor y empiezan a surgir estas patologías más depresivas, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, las patologías depresivas tienden a ser de alta prevalencia en Chile, o sea, tenemos, como bien comentabas tú en la introducción, un número bastante importante de gente con depresión, y hay un subtipo de depresión que es lo que se denomina el trastorno afectivo estacional, que, como tú bien planteas, está muy relacionado aparentemente con la disminución de la intensidad y la cantidad de luz a la que estamos expuestos. Es decir, por época del año no se puede prevenir, pero me imagino que hay otros factores que pueden incidir en que uno los tenga y otras personas no las tengan. Sí. ¿Quiénes están más predispuestos? Como te contaba, al ser un tipo de cuadro depresivo, valen los mismos criterios que en general hablamos de la depresión. Entendemos que hay ciertas familias donde probablemente hay algunos elementos genéticos que aumentan la probabilidad de que una persona tenga depresión. Para nosotros siempre es muy importante también el antecedente de cuadros depresivos previos. En la medida que una persona ha tenido varias veces depresión, es más probable que pueda volver a tenerlo también. Los números son bastante malos en ese sentido, doctor. Sí, lamentablemente nuestras tasas de recaída, de recurrencia, decimos nosotros en el lenguaje médico, son bastante altas. Una persona que se deprime una vez en la vida tiene al menos un 50% de probabilidades de volver a tener alguna depresión en algún otro momento de la vida. ¿Y se lo hace de la segunda vez, aumenta? Del orden del 70% en algún momento de la vida, y por eso que nuestra idea actualmente es tratar de ser muy rápidos al momento de hacer el diagnóstico para impedir que la persona llegue a tener una evolución, a tener síntomas muy graves y detectarlo entonces de manera muy precoz. Entonces hablemos de la detección, doctor. ¿Cuáles son los principales síntomas? Los síntomas del trastorno afectivo estacional, como de cualquier otro cuadro depresivo, son probablemente los más clásicos: tener una sensación de ánimo bajo, vale decir, tener menos energía, menor sensación de vitalidad, disfrutar menos de las cosas con las que habitualmente uno disfrutaba. Y en el caso del trastorno afectivo estacional también una sensación de mucha somnolencia en el día, dificultad para partir con las actividades en la mañana, una sensación como de mayor pesadez. En muchas personas también se nota en temas laborales o académicos que tienen dificultades en el rendimiento, en la concentración, en la capacidad de resolver problemas. Y esto, como decíamos, en el caso del trastorno afectivo estacional, se da habitualmente cuando empiezan a disminuir las horas de luz. En el caso de nuestro país, eso habitualmente hacia marzo, abril, y se presenta habitualmente durante los meses de invierno y se tiende a recuperar en los meses de primavera, verano, vale decir, a contar de septiembre. ¿Por qué las mujeres somos más sensibles a sufrir esta patología? No lo sabemos del todo, probablemente hay razones biológicas, hay razones también de los cambios hormonales a los cuales están expuestas las mujeres permanentemente, y ciertamente también hay un mayor nivel de recarga social. Las mujeres tienen que cumplir por nuestra estructura social con más obligaciones laborales, domésticas, y probablemente no siempre están los elementos de apoyo necesarios. Entonces, en cualquier depresión, efectivamente, son más probables las mujeres, y en particular en el trastorno afectivo estacional se mantiene esta tendencia a ser más frecuente en mujeres. Doctor, vamos desmitificando, ¿le parece? Todo lo que usted quiera. A ver, ¿la depresión solo se puede tratar con medicamentos? Doctor, ¿es un mito o es una realidad? Lo que nosotros tratamos de determinar ahí son como los niveles de depresión. En general, como en cualquier otra área de la medicina, hablamos de depresión leve, moderada o severa, fundamentalmente dependiendo de cuál es el nivel de impacto en la vida cotidiana, cuántas cosas yo dejo de hacer. Una depresión leve, probablemente yo puedo seguir haciendo mi vida relativamente normal. Una moderada, en cambio, ya tengo un impacto importante, y una severa, probablemente yo ya no puedo cumplir con más actividades laborales, del hogar, etcétera. La depresión leve es aquella que se podría tratar exclusivamente con psicoterapia, pero de depresión moderada hacia arriba uno debiera, además de la psicoterapia, acompañarla de un tratamiento farmacológico, que es lo que ha demostrado una mayor eficacia y sobre todo una prevención de futuros episodios. Vamos a seguir con el otro, ¿le parece? ¿La depresión se puede automanejar, doctor, mito o realidad?
Lamentablemente no. Lamentablemente lo que uno puede manejar es la detección precoz de los síntomas, pero cuando uno empieza a tener estos síntomas, la recomendación ciertamente es poder consultar, certificar si la persona padece efectivamente de un cuadro depresivo, y si es así, va a haber que diseñar un tratamiento que sea adecuado a esa persona, que le permita superar los síntomas. Doctor, con respecto a los niños, también hay que estar atentos porque ha habido un aumento en los cuadros de depresión, ¿cierto? Sí, lamentablemente ha ido pasando en el mundo y en nuestro país también, que hemos ido teniendo cifras cada vez mayores de cuadros depresivos en niños, y particularmente en adolescentes ya es donde uno puede ver tasas de depresión que son bastante significativas. ¿Los síntomas son distintos a los adultos? Los síntomas en niños más pequeños pueden ser distintos en el sentido de que los niños tienen menos capacidad de verbalizar, de ponerle un nombre, de decir, mire, yo tengo el ánimo más bajo, tengo desgano, y a veces en niños más pequeños lo que uno puede ver son cambios conductuales. Tienen dificultades en el colegio, tienen dificultades en la casa, están un poco más irritables, y a medida que van creciendo son más capaces de poner en palabras la sensación de sentirse con pena, de sentirse triste, y por lo tanto se van más pareciendo a los síntomas de los adultos. ¿Y el tratamiento es el mismo o solamente se enfoca con ellos en psicoterapia? En el caso de los niños hay una menor cantidad de fármacos que están aprobados, pero sí efectivamente hay medicamentos que se pueden utilizar con bastante seguridad en el caso de los niños. De los adolescentes hacia arriba y ya fundamentalmente en adultos, como decíamos, sí, los medicamentos son muy importantes para evitar que uno tenga recaídas en el futuro. Doctor, por ejemplo, en esta época empiezan a comercializarse o a tener una mayor publicidad, todo lo que son las vitaminas para sentirse bien, para estar con más energía. ¿Eso tiene efecto placebo o realmente ayuda? Lamentablemente no tiene un efecto real si la persona está padeciendo de una depresión, porque cuando está padeciendo una depresión requerimos, como decíamos, o de una psicoterapia o del acompañamiento de una psicoterapia más algunos medicamentos, y que son medicamentos antidepresivos. Probablemente las vitaminas solo tienen sentido en una persona que tenga déficit de alimentación o algunas alteraciones nutricionales, y como tú bien planteas, probablemente hay más bien un efecto como de sugestión más que un efecto químico real en el caso de estos preparados. Vamos a cómo podemos prevenir, doctor, ¿le parece? Lo central, diría yo, es que lo que tenemos que hacer es detectarlo muy precozmente, no esperar que una persona lleve ya varios meses con estos síntomas, sino que si uno ya lleva un par de semanas en las cuales hay ánimo bajo, sensación de que uno no puede disfrutar las cosas, una sensación de disminución de energía, consultar precozmente, probablemente esa es la estrategia más útil. Si una persona sabe que ha tenido otros antecedentes previos, probablemente tenemos que ayudarla a que esté educada en términos de reconocerlos tempranamente y hacer una detección. En eso, naturalmente, la recomendación es que consulten a un psiquiatra que permita determinar si esto es solo una reacción a algún evento ambiental o podría ser auténticamente un cuadro depresivo. ¿Qué pasa con las actividades anexas? Por ejemplo, con el buen dormir, con el deporte. ¿Son elementos que ayudan a la prevención? Sí, sabemos que el mantener una estabilidad, por ejemplo, en el patrón de horas de sueño, permite que uno se pueda recuperar de manera normal y naturalmente tener un mejor nivel de energía el día siguiente. Mantener una actividad física regular sabemos que también previene de la aparición de este tipo de cuadros. Bueno, doctor, queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en Vida y Salud. Muchas gracias a usted. Y nosotros así terminamos el capítulo de hoy. Los dejo como siempre con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.